Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy contentos de empezar a compartir con todos ustedes nuestra nueva vida viajera. Somos Los Días de Viaje y somos una familia de Tandil, Buenos Aires, Argentina, que tomó la decisión de dejar todo y vivir viajando. Nos convertimos en una familia nómade. Mi nombre es Cristian, tengo 41 años. Yo soy Jorgelina, tengo 38. Yo soy Abel, tengo 5. Yo soy Juli, tengo 3 años. Genial. Vivimos viajando desde el 8 de enero de 2022. Bueno, y desde ese momento les compartimos a todos ustedes a través de Instagram, en nuestra cuenta @losdíasdeviaje, días con S, nuestro día a día, todo lo que fuimos viajando hasta este momento. También a partir de ahora pueden seguir nuestro viaje suscribiéndose a este canal de YouTube, donde van a poder ver un montón de lugares increíbles que les vamos a ir compartiendo. Y bueno, para no perderse ningún video, los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún próximo video. En este canal van a poder encontrar todos los videos que vamos subiendo de nuestro recorrido por todo el país y principalmente la experiencia que vamos viviendo con nuestras hijas, ¿no? Así es. O sea, no solo paisajes atractivos y demás, lugares que a ustedes les van a gustar un montón, sino también cómo lo hacemos viajando con 2 niñas pequeñas. En familia. Bueno, y ahora que ya saben quiénes somos, les vamos a contar en qué viajamos. Nuestro viaje lo estamos haciendo a bordo de nuestro camión, un camión de bomberos. Es un Mercedes 913 del año 80. Es un camión alemán, está carrozado como bombero en Holanda y lo importaron para prestar servicio en Dalmacio Vélez. Nosotros lo bautizamos Dalmacio, nuestra casita con ruedas, porque proviene de la localidad. Tenemos desde junio de 2021 y durante 7 meses lo camperizamos con nuestras propias manos. En otro video les vamos a mostrar en detalle cómo es nuestra nueva casita por dentro y por fuera. Pero en el video de hoy les queremos mostrar en una primera parte de cómo fue nuestro recorrido desde Tandil hasta llegar a nuestro primer gran destino, que era Ushuaia, bajando por la ruta número 3. Como les contamos, salimos el 8 de enero de Tandil rumbo a las playas de Reta y Marisol. Desde el primer día nos empezamos a meter en caminos de tierra. Allí hicimos nuestra primera noche para dormir bajo las estrellas. Y un detalle no menor es que salimos con un pronóstico de 40 grados, un calor tremendo. Bueno, oficialmente agarramos ruta rumbo a Reta, nuestro primer destino. Luego seguimos rumbo al sur y bueno, nuestra siguiente noche pasó en Bahía Blanca. Les queremos recomendar una nueva estación de servicio que realmente está muy completa, muy moderna. Tiene mesas, bancos, todos los servicios y una plaza espectacular. Siguiente parada fue en las playas de El Cóndor, en Río Negro. Visitamos esas extensas playas y pudimos observar la colonia más grande de loros de Latinoamérica. Mucha naturaleza.
Visitamos Punta Bermeja, donde pudimos avistar una gran colonia de lobos marinos de un pelo. Se trata de un área natural protegida espectacular. Inambú común se llama. Y esa es la chuza. Sí. Cauquén común. Y miren Bien. la avestruz. El choique. Choique. Esos, Loro barranquero. y ese, Y aquel la bandurria. y ese, ¿Te acordás de la bandurria que hay en la casa de los abuelos? y mira ese. Sí. Estos chiquititos. Torto, renegrido. Fuimos a las playas de San Antonio Este, Las Conchillas. Es una extensa playa que tiene caracoles y bueno, es un lugar maravilloso. Haciendo 65 kilómetros más llegamos a las grutas, con 41 grados de temperatura, fue terrible. Primero fuimos a unas playas céntricas llenas de gente y rápidamente nos fuimos a una playa mucho más alejada que se llama Piedras Coloradas. Es hermosa y la recomendamos mucho. Bueno, siguiendo con el tour de playas, nos fuimos a Playas Doradas. Unas playas también muy buenas, muy lindas. Y bueno, saliendo nuevamente de allí, Dalmacio nos dio un susto porque el reloj de temperatura se nos fue a 120. Afortunadamente no fue nada, simplemente unos, digamos, haciendo diferentes pruebas, ¿no? Pues recorrimos casi todo el camión para poder encontrar el problema con la ayuda a la distancia de mi suegro. Fuimos testeando diferentes cosas y encontramos que unos cablecitos del bulbo de temperatura estaban sueltos. Los apretamos y se acomodó para suerte de todos.
está bien o mal. Y no sé, vamos a parar por las dudas. De golpe, ¿eh? Me dicen mover sola la del combustible. ¿Qué? La del combustible sola se está moviendo loco. Sí, esa se puede mover por el movimiento del combustible, digamos. Se fue 120. Luego ingresamos a una nueva provincia. En esta oportunidad se trata de Chubut. Llegamos hasta Puerto Madryn, pero no recorrimos demasiado porque queremos ir en época de avistaje de ballenas. Así que para conocer mejor esta hermosa parte de nuestro país, deberemos esperar a la temporada adecuada. Pasamos por Trelew, donde pudimos ver el dinosaurio, la representación del dinosaurio más grande del mundo. En cuanto a su musculatura, textura y bueno, medía de la cola a cabeza 40 metros y su altura es de 20 metros. Fue traído desde Alemania y tardaron 5 días en poder armarlo. Llegamos hasta Gaiman, donde caminamos hasta un hermoso mirador y por supuesto tomamos el típico té galés que no nos lo podíamos perder. El té galés se sirve en las teteras vestidas con los típicos pulóveres de colores, es una cosa muy curiosa y muy lindo de ver y se sirve con un montón de cosas ricas para comer. Torta de crema, torta de manzana, una torta negra con pasas similar a la galesa, pan de leche, bueno, un montón de cosas riquísimas, escoles, realmente uno sale súper lleno de esa merienda. También visitamos el túnel del ferrocarril. Este túnel tiene 282 metros y 11 refugios donde antiguamente se guarecían los peatones al pasar el tren. Actualmente estos refugios funcionan como módulos de información audiovisual en 3 idiomas, español, inglés y galés. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video, de esta primera parte de lo que fue nuestro recorrido hasta llegar a Ushuaia. Si quieren ver cómo sigue este recorrido hasta llegar al fin del mundo, no se pierdan el próximo capítulo. Y les recordamos que se suscriban al canal, que activen la campanita, así les avisa cuando está disponible el capítulo. Y también nos pueden seguir en Instagram, los días de viaje, @ los días con S, no se olviden, días con S. Para ver nuestro día a día, viaje, claro. @ los días de viaje, para ver nuestro día a día y saber dónde estamos en cada momento y qué estamos haciendo. Tal cual. También esperamos sus comentarios, a ver qué les pareció este primer capítulo. Y así tenemos un consideren feedback. Que estamos aprendiendo más duro. recontra nuevos en Un esto. quebracho. Así que bueno, nos pueden dejar sus críticas constructivas y su aliento para nuevos videos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo. Dale. ¿Ya está grabando esto? ¿No? Sí. Sí. Hola a todos, bienvenidos a nuestro... Somos los días de viaje. No, arranca.
Vamos de nuevo.